A lo largo de los siglos han surgido grandes imperios y civilizaciones. Sus creadores han gobernado naciones, regiones y continentes durante cientos, incluso miles de años. Algunos de los grandes legados y logros de estos imperios se han perdido en el tiempo, pero de lo que han dejado en rocas y ruinas podemos rescatar sorprendentes historias. China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, junto con la babilónica, la maya y la egipcia. Existe documentación oficial de la historia china desde hace más de 3000 años. Es una historia exitosa de movimiento de población, expansión económica y de avance tecnológico, todo en uno. Suelen considerar a los demás como menos civilizados. Para demostrar lo civilizados que son, utilizan a los de afuera como referencia para alabarse a sí mismos y decir: somos diferentes, somos el pueblo que lidera la civilización. El Imperio Chino. No hay que obsesionarse con los méritos de los chinos para reconocer que su imperio es el mejor que ha visto el mundo. Durante 3000 años, un puñado de dinastías gobernó China, a veces durante siglos. Y en medio, tribus enfrentadas luchaban por el control de esta antigua tierra. A lo largo de todo ello, solo los mongoles fueron invasores. Pero ahora, en el siglo XVII, fueron los manchúes de Manchuria quienes se harían con el poder. La dinastía Qing duró más de 2 siglos y medio. En su apogeo, fue uno de los imperios más poderosos del mundo. El imperio manchú Qing siguió siendo probablemente el más organizado, eficaz y poderoso de toda la Edad Media. Pero el mundo había avanzado. Realmente no le fue tan bien en el contexto moderno. La dinastía manchú, conocida como Qing, se convertiría, en contra de lo esperado y en menos de 100 años, en el último imperio de la larga historia imperial de China. El siglo de la humillación. Un país, 2 sistemas. Los manchúes y otros pueblos nómadas estaban sometidos a un sistema, y se utilizaba otro distinto para gobernar la China poblada por los Han. En cuanto a la China gobernada por ellos, básicamente recrearon y reforzaron el sistema que heredaron de la dinastía china anterior a la Han, la dinastía Ming. Así que el sistema de examen imperial chino, el uso del confucianismo, todos estaban siendo integrados en el sistema. Sin embargo, al mismo tiempo, el sistema manchú todavía estaba en su lugar, y el emperador manchú en el trono llevaría a cabo ambas funciones. Tenían al emperador que se convertía en un erudito confuciano capaz de gobernar a la manera confuciana y al mismo tiempo montar a caballo y sacar sus flechas para lanzarlas y cabalgar con sus abanderados. La ciudad prohibida de Pekín es el monumento histórico más importante de China, solo superado por la Gran Muralla. Fue construida en el siglo XV por los emperadores de la dinastía Ming, cuando trasladaron su capital desde Nanjing. Pero los emperadores manchúes recién instalados continuaron la tradición. La ciudad prohibida fue el hogar de los emperadores y sus familias, así como el centro ceremonial y político del gobierno chino durante casi 500 años. La ciudad prohibida es una imagen universal. Está orientada al sur, así que está protegida por la parte trasera por el norte. Y en los salones de audiencia imperiales para los invitados, según el ritual de los mismos, recibían regalos de parte del emperador en una serie de reuniones. Y luego, detrás de los salones de audiencia, está la parte interior de la ciudad prohibida, que es donde vivían las concubinas y los eunucos.
Construido entre 1406 y 1420, el complejo consta de 980 edificios que ocupan 72 hectáreas. Entrando por la puerta meridiana, se encuentra una gran plaza atravesada por el serpenteante río interior de aguas doradas que cruzan los 5 puentes. Más allá de la plaza se encuentra la Puerta de Armonía Suprema. Detrás está la Plaza del Salón, que recibe el mismo nombre. Una terraza de mármol blanco de 3 niveles se eleva desde la plaza. Encima de esta terraza se alzan 3 salones, el centro del complejo palaciego. El Salón de la Armonía Suprema era utilizado por el emperador para recibir a los funcionarios y fue construido por el emperador Kanshi en 1695. Es el mayor de los salones de la Ciudad Prohibida y la mayor estructura de madera que se conserva en China. La Sala de la Armonía Central es una sala cuadrada más pequeña, utilizada por el emperador para prepararse y descansar antes y durante las ceremonias. Detrás de ella, la Sala de la Preservación de la Armonía se utilizaba para ensayar ceremonias y también era el escenario de la fase final del examen imperial. Las 3 salas cuentan con tronos imperiales. El mayor y más elaborado se encuentra en la Sala de la Suprema Armonía. La Ciudad Prohibida fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 y figura en la lista de la UNESCO como la mayor colección de estructuras antiguas de madera conservadas en el mundo. Al igual que en la dinastía Ming, la presencia de eunucos en las cortes chinas era una tradición. Estos hombres castrados servían como sirvientes del palacio, espías y vigilantes del harén en todo el mundo antiguo. La Ciudad Prohibida contaba con un ejército de eunucos para proteger la castidad de las damas imperiales. Los eunucos en realidad comenzaron a ser populares por los mongoles, no antes de ellos, así que uno se pregunta si esto es una práctica china. Me pregunto si en realidad fue introducido desde otras partes de Asia por los mongoles. Así que los eunucos Ming y los eunucos Qing son conocidos como la mejor época de los eunucos, pero no fueron antes de los mongoles. El propósito era controlar la pureza de sangre del harén del emperador del imperio. Además, como las mujeres no podían operar en los mercados, los eunucos sí podían porque tenían una apariencia más masculina. Podían ir al mercado, comprar cosas, así que tenían cierta libertad. Sin embargo, mediante la extirpación quirúrgica de sus genitales, eran completamente inofensivos para el harén. Por lo tanto, no presentaban ninguna amenaza para la sucesión del emperador. Esa era la idea. A los eunucos incluso se les obligaba a llevar sus partes castradas en recipientes colgados del cuello para demostrar su condición. La coleta era un peinado específicamente masculino que llevaban los manchúes de Manchuria Central y que ahora se imponía por la fuerza de los chinos Han bajo amenaza de muerte. El pelo de la parte delantera de la cabeza se afeitaba por encima de las sienes cada 10 días, y el resto del cabello se peinaba en una larga trenza o coleta en la parte trasera. Muchos chinos se indignaron. El peinado tradicional chino era llevar el pelo recogido en un moño. Era una parte esencial de la identidad confuciana Han. El uso de la coleta no era más que una práctica manchú establecida desde hacía mucho tiempo, teniendo en cuenta que los manchúes eran un pueblo nómada, vivían la mayor parte de su vida a caballo. Eran personas muy mariscales, así que si estabas constantemente a caballo lanzando flechas o luchando con armas, era más fácil manejar el cabello si lo tenías atado en una coleta. Los gobernantes manchúes les dieron 2 opciones a los chinos. O pierdes la cabeza, o simplemente te adaptas a nuestro peinado. ¿Entiendes? Así que para la población masculina, si usabas el peinado a la manera manchú, era tu anuncio personal de que estabas de acuerdo con la regla manchú. Así de simple. Así que, para salvar su cabeza, todos los hombres
empezaron a hacerse coletas. El vendado de pies, que era la costumbre de atar y romper los pies de las jóvenes para cambiar su forma y tamaño, se mantuvo, aunque los manchúes ya no la practicaban. Los pies atados se consideraban un símbolo de estatus y de belleza. Los pies alterados por el Estado se conocían como pies de loto y los zapatos hechos para ellos se conocían como zapatos de loto. El atado de pies es una práctica en la región del Río Amarillo. Las razones parecen ser que el invierno era muy largo. El tiempo de cosecha duraba entre 120 y 150 días al año, por lo que no se necesitaba mano de obra femenina en los campos. Por lo tanto, no tenían la necesidad de salir a trabajar por su comida, mientras que en la región del río Po y la región del río Yangtze sí tenían que hacerlo. Y entonces las mujeres veían muy valioso atar sus pies. Es una locura. Es una especie de herida autoinfligida para incapacitarse a sí mismas, para demostrar que la cabeza de la familia es un hombre de recursos que te puede mantener por el resto de tu vida. Por supuesto, es brutal, es una imagen tan retorcida de la mentalidad china. Se calcula que en el siglo XIX casi la mitad de las mujeres chinas tenían los pies atados, porcentaje que ascendía casi al 100% en las mujeres de clase alta. Se cree que se ataban los pies de las jóvenes para mejorar sus posibilidades de matrimonio. Sin embargo, la atadura de los pies era una práctica dolorosa, que limitaba la movilidad de las mujeres y les provocaba discapacidades de por vida, entre las que destacaban el dolor y la incomodidad al caminar. Al igual que la dinastía Ming, la Qing adoptó muchas ideas tradicionales confucianas. Los emperadores Qing acudían aquí al Templo del Cielo, un complejo imperial de edificios religiosos construido en el año 1420 situado en Pekín. Los templos dedicados a la luna, la tierra, el sol y las buenas cosechas tienen interiores exquisitos y bien decorados. En ellos se celebraban ceremonias anuales de oración al cielo por una buena cosecha. El momento culminante tenía lugar una vez al año, antes del amanecer del solsticio de invierno. Miles de funcionarios en carruajes tirados por caballos se dirigían hacia el lugar del ritual, el altar redondo. Era allí donde el emperador, el Hijo del Cielo, actuaba como intermediario entre el cielo y la tierra. El emperador de China era históricamente presentado como el Hijo del Cielo. Por lo tanto, su conexión con el cielo era muy importante. Es, si se quiere, una versión china del derecho divino de la realeza. El edificio más espectacular es la Sala de Oración por la Buena Cosecha, un magnífico edificio circular de 3 hastiales, 36 metros de diámetro y 38 metros de altura, construido en 3 niveles sobre una base de piedra de mármol. El edificio es completamente de madera, sin clavos. El original se quemó tras ser alcanzado por un rayo en 1889 y el edificio actual se construyó varios años después. El punto más alto del Imperio Qing fue durante el siglo XVIII, cuando el emperador Qinglong gobernó durante 59 años. Este periodo se denominó la Ilustración China y el emperador fue comparado con Jorge III de Inglaterra, que ocupó el trono en la misma época. En 1712, el gobierno anunció básicamente que a partir de ese día, los ingresos totales tendrían un tope, el total de ingresos, independientemente del bruto de la población, el bruto de las tierras de cultivo o el bruto del mercado. Es decir, no te cobrarían impuestos, te dejarían en paz. Eso es un error, eso es un grave error, pero esto, ciertamente, concuerda con la enseñanza confuciana de la benevolencia. No debes grabar fuertemente a la gente. Así que por eso el gobierno Qing
gravaba tampoco a la población. Mi cálculo es que toda la mano de obra ordinaria Han que fuera cualificada solo pagaba 3 días de salario al gobierno al año y ya está. Eso me gusta. Hoy en día pago más del 30% al gobierno. En Occidente, todo lo chino se puso muy de moda. Las clases dirigentes de Europa, como en Inglaterra, erigieron edificios chinos como pagodas en sus fincas y decoraron sus casas al estilo chino. En el período de la Ilustración en los siglos XVII y XVIII en Europa, había gente que parecía tener gran conocimiento de China, es decir, Leibniz, Montesquieu, Voltaire. Sus puntos de vista sobre China van desde, en el caso de Leibniz, su admiración por el confucianismo, dicho solo por unos 5 misioneros jesuitas, a Montesquieu, que llamó al gobierno de China el gran gobierno despótico, autoritario, dictatorial. Me pregunto si 300 años después ya progresamos, pero ¿acaso nuestro debate al respecto ha avanzado? Las opiniones occidentales sobre China siguen siendo opuestas, pero creo que irónicamente las opiniones chinas siempre han estado mejor informadas, es decir, es una indicación de que los chinos sin duda eran el tipo de élite en las dinastías anteriores. Creían que valía la pena conocer el mundo exterior. Creo que a menudo no es correspondido. Pero en el siglo XVIII, Occidente se sintió intrigado por métodos chinos como los exámenes imperiales, un sistema de selección de candidatos para la burocracia estatal. El concepto de elegir a los burócratas por sus méritos y no por su nacimiento se remonta a los primeros tiempos de la historia china, pero el uso de exámenes escritos como herramienta de selección comenzó en serio durante el siglo IX. En la época de la dinastía Qing, el sistema estaba muy reglamentado, con estudiantes encerrados en celdas durante días para los exámenes, lo que fomentó el conocimiento común de la escritura de los clásicos confucianos y el estilo literario entre los funcionarios del Estado. El sistema de exámenes desempeñó un papel importante a la hora de atemperar el poder de la aristocracia hereditaria. El grado más alto, el Xinshi, se volvió esencial para los cargos más elevados. Hasta 2 o 3 millones de hombres al año presentaban los exámenes. La tasa de fracaso era del 99%. En la segunda mitad del siglo XIX, los países europeos adoptaron los métodos selectivos chinos y modelaron sus propios exámenes basándose en el sistema chino. Con el tiempo, los altos funcionarios pasaron a conocerse como mandarines. Casi al final de su largo mandato, el emperador Qianlong de China escribió al monarca inglés Jorge III: «Nuestras ceremonias y códigos de leyes difieren tanto de los suyos que no podrían trasplantar nuestros modales y costumbres a su alma ajena. No nos sirven de nada las manufacturas de su país, ni la solitaria lejanía de su isla aislada por los intermedios desechos del mar». La población de China en 1800 era de 380 millones, mientras que la Gran Bretaña era de 10 millones y Pekín era la ciudad más grande del mundo. La Gran Qing, como era conocida, se convirtió en el 4º imperio más grande de la historia mundial. Durante el apogeo de la dinastía Qing, el imperio gobernó la totalidad de la actual China continental, Hainan, Taiwán, Mongolia, Manchuria exterior y China noroccidental exterior. Después de 2000 años de esta tierra de propiedad privada, cada chino es un experto potencial de la agricultura, las generaciones, la experiencia. No era que naciera contigo, pero estaba en la familia. Nadie tenía hambre. En general, nadie sufría. Esta es la razón por la que de repente la población se duplicó, se triplicó y se cuadruplicó. Sí, debe ser la razón. No se puede hacer esto en un país pobre. En el siglo XIX, la corte Qing era sofisticada y cultivaba una enorme burocracia. Pero con el paso de las décadas, campesinos y trabajadores empezaron a caer en la pobreza.
Guangzhou, en el delta del río Perla, en la costa meridional china, fue por mucho tiempo la entrada de los comerciantes extranjeros. Quedaron fascinados por la riqueza de China y maravillados por las gigantescas pagodas que allí vieron. Uno dijo: los chinos tienen tan vastas reservas de seda que hilan una hoja de oro en banderas de seda tan enormes que podrían usarse para velas, cuando nosotros usamos colores modestos y tela de lino gruesa. La porcelana se consideraba oro blanco. En los siglos XVII y XVIII, los neerlandeses importaron 43 millones de piezas. En un principio, los Qing siguieron la filosofía Ming, que consideraba el comercio como un tributo a la corte. Sin embargo, la creciente presión económica obligó finalmente al emperador Kangxi a levantar la prohibición del comercio privado en 1684, permitiendo a los extranjeros entrar en puertos comerciales chinos como Guangzhou y a los comerciantes chinos viajar a ultramar. Pero pronto, esto provocaría tensiones que cambiarían la vida en China para siempre. En el centro del conflicto estaba la Compañía Británica de las Indias Orientales y su búsqueda del bien más preciado de China, el té. La Compañía de las Indias Orientales se fundó en 1600 por orden real de Isabel I. Es un grupo de comerciantes londinenses a los que se les dio el monopolio del comercio británico con Asia. Solo la Compañía de las Indias Orientales podía llevar el té británico al país. Su comercio estaba estrictamente regulado por China, por lo que había que trasladar oro y plata a este país para comprar esta preciada bebida. A medida que aumentaba la demanda de té en Gran Bretaña, la Compañía de las Indias Orientales empezó a quedarse sin la plata y el oro necesarios para comerciar el té con los chinos. Descubrieron que los chinos consumían opio, que creían que era bueno para ellos. Así que los comerciantes británicos se aprovecharon de la situación y empezaron a introducir de contrabando en China enormes cantidades de opio cultivado en la India británica, que luego intercambiaban con los chinos a cambio de su plata y su oro. Tenían una enorme barcaza allí, como una especie de almacén. Tenían pequeños barcos dirigidos por los comerciantes chinos que iban allí, descargaban el opio y luego abastecían a la red de consumo de opio dentro de China. Era una operación enorme. Finalmente, los chinos perdieron la paciencia y empezaron a confiscar el opio, lo que llevó a la guerra con Gran Bretaña. Los chinos eran muy protectores del té. No querían que la gente supiera lo que era o dónde se cultivaba. Durante el siglo XIX, las guerras del opio comenzaron porque en ese momento Gran Bretaña tenía una enorme demanda por los productos chinos, por lo que todas las clases altas consumían la seda, el té y la porcelana a un ritmo enorme. Tal vez podamos considerarlo incluso como una especie de dependencia, mientras que China, por el contrario, no tenía necesidad de ninguno de los productos que se comercializaban en Europa. Esencialmente, lo único que los chinos querían y con lo que estaban de acuerdo en comerciar era plata y oro. Esto demuestra que, en cierto sentido, la autosuficiencia de China era una amenaza para Gran Bretaña y es la propia dependencia de Gran Bretaña a China la que también se volvió problemática. En cada una de las dos guerras del opio, las fuerzas europeas utilizaron tecnología militar moderna para derrotar fácilmente a las fuerzas Qing. Los británicos descubrieron cañones en las fortalezas Qing que tenían 150 años y ya no funcionaban. Los Qing tuvieron que abrir los puertos del tratado, especialmente Shanghái, que gestionaba el comercio con las potencias imperiales, y cedieron la soberanía de la isla de Hong Kong a Gran Bretaña. Era la idea de que el imperio más poderoso del mundo tuviera que ceder siquiera 1 centímetro de su territorio a otra potencia imperial. Ese era el problema. Tras estas humillantes derrotas, los habitantes de Dan Trong empezaron a ver a los gobernantes Qing como corruptos y débiles. El país estaba listo para la rebelión. Culpo al gobierno Qing de ser demasiado idealista. Fueron todo el camino hacia el progreso siguiendo la regla benévola del confucianismo, hasta tal punto que solo se desarmaron.
para dirigir un imperio más grande que la China de hoy. La autoridad Qing solo tenía 27,000 funcionarios en su nómina. Hoy se necesita más que esto para dirigir Londres, sí. Nanjing es hoy una de las ciudades más modernas de China, pero también una de sus más antiguas capitales. Pocos años después de las guerras del opio, fue escenario de un conflicto aún más sangriento que se convertiría en otra herida supurante para la dinastía Qing. La rebelión Taiping estaba comandada por Hong Xiuquan, el autoproclamado hermano de Jesucristo, que buscaba la conversión del pueblo chino a su extraña versión del cristianismo. Los Taipings tomaron el control de una parte importante del sur de China y llegaron a tener una población de casi 30 millones de personas. Reunieron un ejército de 1 millón de soldados. Durante una década lucharon en gran parte del Valle Medio y Bajo del Yangtze. La guerra costó tantas vidas como la Primera Guerra Mundial. Se convirtió en una de las guerras más sangrientas de la historia de la humanidad, una salvaje guerra civil y el mayor conflicto del siglo XIX. En aquel momento se creía que habían muerto entre 20 y 30 millones de personas. Un reciente estudio chino estimó que fueron 70 millones. El famoso general británico Gordon, que perdió la vida en Sudán un cuarto de siglo después, se encontraba en China al final de las guerras del opio. Se hizo famoso dirigiendo la lucha contra los Taipings en nombre del gobierno chino. El chino Gordon, como llegó a ser conocido, observó el sufrimiento. Son como lobos. Los muertos yacen donde caen, y en algunos casos son pisoteados por los transeúntes. El gobierno Qing controlaba solo el 1% del PIB. Casi nada básicamente para dirigir el imperio. Lo que los Taipings controlaban eran 600 ciudades y pueblos. Imaginen eso. Solo eso se lleva cerca del 90% de los ingresos fiscales chinos del Estado. La génesis de las artes marciales chinas se atribuye a la necesidad de la defensa personal, técnicas de caza y entrenamiento militar en la antigua China. El combate cuerpo a cuerpo y la práctica con armas eran importantes en el entrenamiento de los soldados chinos. Este concepto de superación personal, la necesidad de florecer, subraya no solo las artes marciales, sino la actitud china ante la vida. Ese es el cultivo para alcanzar un estado superior del ser y la idea de que todo el mundo podría convertirse en un sabio cualquiera. La noción de ser un sabio significa llegar a ser conocido inmortalmente como alguien que puede cambiar el mundo. Así que esta idea de que se puede ser un sabio a través del autocultivo es lo que creo que está detrás de la noción de florecimiento. Y esa misma cosmología aún está en uso en China. Así que la disciplina que llamamos Qigong, o artes marciales, o Tai Chi, todas usan esa misma cosmología. Desde las guerras del opio existía un resentimiento latente por la creciente presencia extranjera en China. A finales del siglo XIX, estalló con el levantamiento de los Boxers, una rebelión en 1899. Muchos se oponían a los misioneros católicos, que habían sido muy arrogantes en sus actitudes hacia los chinos, a los que consideraban inferiores. Fue un levantamiento antiimperialista, antiextranjero y anticristiano iniciado por la Milicia Unida en Rectitud. Fuera de China se conoció como la Rebelión de los Boxers, porque muchos de los participantes practicaban artes marciales chinas, también conocidas en Occidente como boxeo chino. Los Boxers eran una especie de sectas cuasi religiosas que se movilizaban y aprovechaban el aumento de las frustraciones dirigidas en parte contra los extranjeros, pero en parte también contra las autoridades gubernamentales, al menos al principio. Los Boxers, en un término de 3 palabras chinas, son
Yi Ha Tuan, que quiere decir puño justo y armonioso. Fue así como surgieron y por eso se les llamó boxers, que sería el puño. Los boxers se sintieron poseídos espiritualmente y convencidos de que eran invulnerables a las armas extranjeras que convergían sobre Pekín. Extranjeros y cristianos chinos buscaron refugio. De repente, los boxers empezaron a afirmar que tenían un poder divino, que las balas no podían hacerles daño. Al principio vacilante, la emperatriz viuda Cixi apoyó a los boxers y emitió un decreto imperial declarando la guerra a las potencias extranjeras. Sin duda, era la persona equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Murieron más o menos 50,000 cristianos chinos. Pocos cientos de europeos murieron en este nuevo episodio de caos. Fue sin duda responsable de declarar la guerra a todos los extranjeros. Diplomáticos civiles y soldados extranjeros, así como cristianos chinos en Pekín, fueron asediados durante 55 días por el ejército imperial de China y los boxers. Una alianza de 8 potencias occidentales envió 200,000 soldados armados a China, derrotando al ejército imperial y liberando a los extranjeros. Se produjo un saqueo incontrolado en la capital y el campo circundante, junto con la ejecución de los sospechosos de ser boxers y de los funcionarios del gobierno que los habían apoyado. La dinastía Qing tuvo que hacer frente a una enorme factura de reparaciones. Esto ocurría pocos años después de otra humillante derrota de los Qing en una breve guerra con Japón por la península de Corea. La guerra expuso el fracaso del intento Qing de modernizar su ejército. La humillante pérdida de Corea como estado tributario provocó una protesta pública sin precedentes. Los japoneses creían que ellos eran la verdadera sede de la cultura en el este de Asia, que eran el centro del mundo, no los chinos. Pero los chinos no estaban de acuerdo con esto, porque miran la forma en que el confucianismo se pasó a Japón. Incluso la estructura social, el código de vestimenta, se pasó a Japón. Creían que los japoneses no eran los mejores porque adquirieron de segunda mano de los chinos los inventos, la innovación, incluida la lengua, porque todo debía pasar por Corea para llegar a Japón. Ahora bien, los japoneses decidieron abandonar Asia y unirse a Europa en la segunda mitad del siglo XIX, porque finalmente determinaron que China ya no era un maestro o líder cualificado para su civilización, así que decidieron unirse a los europeos. Se llamaron a sí mismos europeos en Asia. Sí, decidieron importar tecnología extranjera para el ejército, para la administración, para todo. Les gustó mucho el ejército alemán, el ejército francés y también el ejército británico. Contrataron astilleros británicos en sus barcos y los astilleros británicos eran los mejores del mundo. Creo que los japoneses, con su juego sucio, en realidad consiguieron que China fuera derrotada repetidamente. Tienen crédito porque son personas inteligentes. La ambición de Japón era llegar a ser un país moderno, a pesar de ser pequeño y sin recursos claros. La mejor manera era ejecutar la colonización en el resto de Asia, y así lo hicieron. En 1905, solo 10 años después, los japoneses derrotaron a Rusia en una breve guerra ruso-japonesa, que aumentó su poder e influencia. Cuando los japoneses ganaron la guerra ruso-japonesa, Japón se convirtió en un gran modelo para China, porque derrotó a una potencia occidental. Así que los intelectuales chinos
que querían progresar como posibles asesores de los gobiernos chinos, fueron a Occidente y Oriente, a Japón, para su educación. Durante cientos de años, los Qing les impidieron a muchos chinos cultos abandonar el país, incluso bajo amenaza de ejecución. Especialmente los funcionarios o miembros considerados eruditos. Se suponía que no podían salir de China porque básicamente eran los tesoreros de las enseñanzas confucianas y además eran los pilares de la sociedad. Pero para la gente corriente, se podía salir de China de contrabando con bastante facilidad. No solo con la élite china abandonando el país para buscar trabajo en el extranjero, pronto los trabajadores chinos se convertirían en una fuente de mano de obra económica en Estados Unidos, el Imperio Británico y más allá, tras la abolición de la trata de esclavos. Los negros africanos eran, sin duda, políticamente incorrectos, pero los asiáticos estaban bien. Así que buscaban la mano de obra en India o en China durante 8 años más o menos. Los enviaban a esas plantaciones para sustituir a los negros. Ese es el comienzo de las diásporas chinas de ultramar. Entre 1821 y 1945, unos 3 millones de trabajadores contratados salieron de China. A muchos se les subió a presión a los barcos y se les conoció como culíes. Iban a trabajar a Perú, tendrían dinero suficiente para vivir mucho mejor que en China y venían con contratos para trabajar por un equivalente a $8 al mes, de los que se restaban 4 para pagar el pasaje marítimo. Las condiciones laborales de los culíes en Perú eran espantosas. Cuando infringían alguna de las normas arbitrarias, eran castigados severamente. Cuando escapaban, eran capturados, marcados y encadenados. Sin embargo, permanecían y terminaban sus contratos y obtenían su libertad y se quedaban en el país como empresarios. Después de 1874 fueron oleadas de chinos que llegaron como agentes libres. Algunos eran amigos o parientes de los culíes. Otros habían oído hablar de Perú y de la tierra de las oportunidades. Hoy, su población representa entre el 10 y el 15% de la población total del país. Lo que tuvimos en el siglo XIX fue una dispersión global de los chinos por todo el mundo. En el sudoeste asiático fueron a través de los vínculos comerciales que ellos mismos desarrollaron y tuvieron un enorme impacto en el desarrollo de la industria y el comercio en todo el sudeste asiático hasta el punto de que se volvieron muy exitosos y en muchos casos fueron líderes dentro de la industria en esos países. Eran desproporcionadamente hombres jóvenes, y solían ser también el hijo mayor de la familia. Eran enviados a hacer una pequeña fortuna para el resto de la familia. Así que, en ese sentido, esto es realmente un negocio familiar. Sí, en ese sentido, esto es un negocio familiar. Si vas a las Indias Occidentales, si vas a California, a Melbourne, a Nueva Zelanda, tú puedes hacerte rico, aunque muy pocos en realidad lo hicieron. En Australia, miles de chinos llegaron en la década de 1850, junto con sus muchos otros inmigrantes de todo el mundo que buscaban hacerse ricos en la fiebre del oro, pero fueron duramente discriminados. El gobierno creó un impuesto por cabeza y denegó a los chinos la entrada por el puerto de Melbourne. Hicieron todo lo que estaba en sus manos para impedir que los chinos obtuvieran la victoria. No les gustaba porque trabajaban duro y comían comida diferente, hablaban otra lengua y muchas otras razones. Los chinos fueron obligados a desembarcar en un remoto puerto costero del sur de Australia y tuvieron que caminar cientos de kilómetros hasta los yacimientos de oro.
Quienes llegaban a los yacimientos de oro solo podían explotar la tierra que los europeos veían inútil, y había un impuesto de residencia de 4 libras. Las mujeres chinas no inmigraban y no levantaron esas restricciones hasta el 78. A pesar del ostracismo, los chinos introdujeron cambios en Australia como la agricultura y la horticultura. De no ser por la agricultura y la horticultura, muchos de los primeros mineros habrían muerto, no tendrían verduras frescas. También se trajeron trabajadores chinos a Estados Unidos para ayudar a construir el ferrocarril transcontinental, que unía las costas este y oeste del país. Se les empleó en los trabajos más difíciles y peligrosos. Conocidos como monos de la pólvora, algunos fueron utilizados para escalar gigantescas paredes rocosas y colocar explosivos para construir túneles, como este en California, conocido como la Muralla China. Es un gran logro de la ingeniería en Estados Unidos en el siglo XIX, porque esto es lo que se llama un muro colocado en seco. No hay mortero. Están bloqueados como un rompecabezas, y es por eso que es tan estable. Había escasez de mano de obra masculina blanca en California. Muchos hombres californianos habían ido a Nevada en busca de plata, así que necesitaban mano de obra y estaba la población china. Los contrataron sin quererlo y pensaron, no pueden hacer nada. Son más pequeños y débiles que nosotros, no hablan nuestro idioma, no saben lo que hacen, pero estaban allí. Resultó que los chinos eran tan buenos trabajadores, tan fabulosos, que el ferrocarril comenzó a buscar chinos por todo el oeste de los Estados Unidos. Incluso enviaron contratistas a la provincia de Guangzhou y trajeron de vuelta barcos llenos de chinos. 504 metros en 4 fases en casi 2 años, invierno y verano trabajando prácticamente 24 horas al día, solo para un túnel. Trabajar de esta manera era muy atractivo, era una gran suma de dinero que recibías solo al final del plazo, ahí recibías el pago completo, era como un plan de ahorro. Por eso había tanta demanda, y más en los grandes mercados, y más en Estados Unidos. El sentido de la oferta es que hay suficientes chinos, capaces de dejar sus granjas familiares, sí, y solo ir por ello. Además de la importancia de los propios chinos y de su contribución al desarrollo de estas naciones, en aquella época se produjo una gran reacción contra ellos. Por ejemplo, en 1882, tras la recesión económica de la década de 1870, se promulgó la Ley de Exclusión China en Estados Unidos. En Australia, en 1901, se introdujo la política de Australia Blanca. Aunque se trataba de la Australia Blanca e iba dirigida a toda una serie de minorías, su objetivo específico eran los chinos. Durante ese periodo se produjo un enorme pico, diría yo, de xenofobia legitimada por el Estado. A su vez, en términos de lo que ocurre en la Tierra, se observó un enorme aumento de la violencia racial antichina. Comenzó la construcción de ideas particulares en torno a las raíces chinas. Así que en el siglo XIX había esta etiqueta significativa llamada el peligro amarillo, y era este miedo hacia los chinos a través de sus migraciones, dando la vuelta al mundo y esencialmente apoderándose de él. Además de eso, hay una especie de amenaza a las ideas en torno a la civilización. Si vienen con sus diferentes formas y se apoderan de nuestras costumbres, van a destruir de alguna manera nuestra cultura tal y como la conocemos. Así la palabra lejano oriente es muy indicativa, es remoto, es algo misterioso. Lo chinesco fue romantizado durante la época de Jorge III y Jorge IV en Gran Bretaña, Francia y Europa. Era lo que ellos creían de China como un lugar de alta cultura. Por otro lado está la demonización, o lo que algunos han llamado la historia de Fu Manchu, este personaje ideado por un escritor británico-irlandés a principios del siglo XX, que, por cierto, nunca en su vida visitó China, y que sin embargo imaginó esta figura siniestra del Dr. Fu Manchu, que luego fue interpretado en el cine de forma cómica por Christopher Lee, quien por cierto no tenía rastro de sangre china. De modo que esto lleva ahí mucho tiempo. Creo que en el siglo XXI se complementa con el hecho de que China es políticamente extraña. Es la tormenta perfecta. Este lugar, que tiene una larga historia de marginación, es también demasiado diferente políticamente. En China, a finales del siglo XIX,
se agudizó la crisis política. Tras más de 3.000 años de historia dinástica ininterrumpida, la gran edad imperial de China llegaba a su fin. Estamos observando la decadencia sistémica y los fracasos para afrontar los retos que se estaban desarrollando. Con o sin la emperatriz viuda, la dinastía imperial manchú se enfrentaría a enormes desafíos y es cuestionable si hubiera sido capaz de afrontarlos. La emperatriz viuda, sin duda, aceleró el proceso de la desaparición del imperio Qing. En parte porque no introdujo el tipo de reformas que eran necesarias con la debida antelación. Ella solo comenzó a introducir reformas cuando era demasiado tarde, y entonces ya no sería suficiente. En este momento de crisis para la China imperial, la emperatriz viuda Cixi, el arquetipo de la dama dragón que gobernaría China durante 47 años y que se pondría del lado de los Boxers en su rebelión, seguía desviando fondos de un tesoro imperial que se vaciaba rápidamente para construir su propio palacio de verano a las afueras de Pekín. Declarado Patrimonio de la Humanidad, sigue considerándose una obra maestra del paisajismo chino, y pronto sería utilizado como retiro por el gobierno republicano entrante, y hoy en día es utilizado por la élite comunista. En la víspera de su muerte, en 1908, la emperatriz Cixi nombró a Puyi, de 2 años, último emperador de China, pero el niño emperador fue depuesto a los 6 años, solo 4 años después, porque en 1911 una serie de disturbios condujeron al colapso de la última dinastía imperial china. Bajo un nuevo líder, Sun Yat-sen, la rebelión culminó en la Revolución Qinghai de 1911. China giraría ahora hacia el oeste. Había un sistema de salud para obreros intelectuales que eran enviados a Europa para recibir educación, entre los que se encontraba a quien conocemos como el famoso primer ministro chino Zhou Enlai. Pero hubo muchos otros que se educaron en París y otros centros de Europa. La combinación de ambos era aprender de Occidente para vencer a Occidente. Cuando llegó el fin de la última dinastía imperial china, muchos chinos lo celebraron cortándose el pelo. Uno de los grandes cambios simbólicos inmediatos a la proclamación de la República fue que la gente se cortaba la coleta. La coleta era un peinado impuesto por los manchúes. No era en absoluto una forma china de llevar el cabello. Para la mayoría de la población china, los cambios del gobierno de Pekín eran enormes. En el próximo episodio, nace la República China, que pone al imperio en un rumbo que descenderá hacia la guerra civil, una revolución comunista y una nueva búsqueda que vería a China resurgir en el siglo XXI, reclamando su lugar entre los grandes imperios del mundo.